Vamos con esto, ¿no? Ya. Puedo empezar. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctora. ¿Están presentes? Buenas, doctora. Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo es? Buenas tardes. Entonces, siguiendo nuestras clases, hoy vamos a explicar las dermatosis papulares, todas las patologías cuya lesión elemental es la pápula. Entonces, vamos a empezar diciendo qué son las pápulas. Las pápulas son pequeñas elevaciones sólidas, circunscriptas, que miden hasta 3 centímetros. Más grande ya no se dice pápula, ¿no? Puede ser tumoración, nódulo, otra cosa. Hasta 3 centímetros, desde 1 milímetro. 3 centímetros de diámetro. Pueden ser estas redondeadas, ovales o cónicas, según la localización donde estén. Según su histopatología, se clasifican en pápulas epidérmicas, que son superficiales, ¿no es cierto? Dérmicas, más profundas, y mixtas. Pueden ser dermoepidérmicas. Y también, por último, diremos que hay pápulas foliculares, o sea que están en pleno folículo de la piel, en el porito de la piel. ¿Cómo se clasifican? Ya hemos dicho, son pápulas epidérmicas, dérmicas y mixtas y foliculares. Las epidérmicas. Entre las pápulas epidérmicas tenemos como el ejemplo las verrugas, ¿no? En las dérmicas hay 2 clases, unas por edema. ¿Qué quiere decir edema? ¿Cuándo se forma un edema? Cuando hay rebasación del vaso, del capilar, al intersticio, ¿no? Ese es por edema. Y un ejemplo está la urticaria. Otro tipo de pápulas dérmicas ya no es por edema, sino por infiltrado celular. Aquí está la sífilis papulosa. ¿Cuándo se dice que hay infiltrado celular? Cuando hay despegamiento de dermis y de epidermis. O sea, se despegan así, sale el líquido y se forma la pápula. Y también pueden ser por depósito de sustancias anormales. Por ejemplo, ahí están el líquen amiloideo, el prurito y el prurio. En las pápulas mixtas, la tercera clase de pápulas, están el líquen plano, el acné, la rosácea y el molusco contagioso. Y en las pápulas foliculares están las queratosis foliculares. Cada una de estas vamos a ir viendo y hasta ahí va a ser el examen del primer parcial. Entonces comenzaremos por las pápulas epidérmicas y hemos dicho que aquí están las verrugas. Las verrugas tienen como etiología al grupo de los papovavirus, o sea, la verruga es una enfermedad viral. Y son 6 tipos de verrugas que existen. Están, por ejemplo, las verrugas plantares, que pueden ser solitarias, una solita, o tipo madre e hijas, una rodeada de varias, en mosaico, simulando que es una callosidad o un callo, ¿no? Se ubican más en puntos de apoyo de plantas y talones. Son dolorosas a la presión, dificultando así el caminar o la marcha, ¿no? Esas son las verrugas plantares, ahora les voy a mostrar ejemplos.
Luego están las verrugas vulgares. Estas son las más comunes, las verrugas vulgares. Más en dorso y dedos de la mano, de las manos, o en los pies también, ¿no? En la región submentoniana, en región peribucal. Por ejemplo, en los niños del campo, yo en mi experiencia en consulta externa, vienen con cientos de verrugas en el dorso de las manos, pero una verruguita en la región peribucal. Si no aparecía la región peribucal, no le trae la madre, ¿no? Esta afecta más a niños, adolescentes y jóvenes con lesiones, y son lesiones hiperqueratósicas hemisféricas. Son indoloras, la superficie es seca, áspera o vegetante coliflor, se revienta, ¿no es cierto? Es fisurada la superficie de la verruga. Pueden ser, aparte de estar estas verrugas en el dorso de la mano, a los dedos, etc., pueden ser verrugas periungulares, o sea, alrededor de la uña, o infraungulares, que se meten debajo de la uña. Pueden lesionar los capilares del lecho ungular, o sea, debajo de la uña, y formar un hematoma. Cuando se forma este hematoma, que es más en la uña del dedo gordo del pie, simula ser un melanoma. Muchos se confunden con un melanoma. ¿Qué es el melanoma? Es el cáncer de piel maligno, ¿no? Sin embargo, es una verruga debajo de la uña que da esa coloración. También hay las verrugas filiformes o digitadas. Estas se presentan más en cuero cabelludo, cuello y cara. A veces en las personas ancianas el cuello está llenito de verrugas filiformes, ¿no? Son finas prolongaciones y son de color piel. Todas las verrugas son de color piel. Son de erupción múltiple, o sea, no es unita, son varias, ¿no? En cuanto a las verrugas vulgares. En cara, frente, mejillas y mentón y en dorso de manos. Son pápulas redondeadas aplanadas de 2 milímetros de diámetro y de color piel. Esto se está refiriendo ya a las verrugas planas, segunda clase, ¿no? La primera o tercera. Primero hemos dicho que son las verrugas plantares, luego las vulgares y ahora son las planas. ¿Cuál de las tres será más peligroso tener? Las verrugas planas. Cuando la raíz de las verrugas planas es en espiral, ¿no? En espiral. En cambio, la raíz de las verrugas vulgares y las plantares son como clavitos, rectas, no forman espiral. Las verrugas planas son más bajitas, menos palpables, todo, pero su raíz es en espiral. Y estas verrugas se juntan a veces cuando son muchas y forman una tumoración. A esa tumoración se le llama epidermodisplasia verruciforme benigna. ¿Ya? Benigna porque todavía no es cáncer ni nada. Si dejamos pasar mucho tiempo así, sin hacer el tratamiento, puede convertirse en cáncer de piel. Luego están las verrugas vulgares plantares. Son, como hemos dicho, su nombre plantares de localización plantar, son grandes y ásperas, no son lisas como las verrugas plantares que en un principio hemos visto. Esta es otra variedadcita. Otra clase de verrugas sería ya cuando dejamos tiempo esa tumoración que hemos dicho con las verrugas planas, con sus raíces, ¿no es cierto? Y se llama epidermodisplasia verruciforme maligna. Estas tienen gran potencial carcinogénico, con gran infección viral también. Todas las verrugas son virales, ¿no? Y por último, la tipo 6, están aquí los condilomas acuminados. Estas son vegetaciones hiperqueratósicas, autoinoculables y muy transmisibles. Están en mucosas, en genitales, glande, vulva, ano, etc. Son muy contagiosas y fétidas si es que
se maceran. Además son muchas, ¿no? También tienen un potencial oncogénico. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, estas verrugas son plantares, ¿no? Están las verrugas plantares. Luego están las verrugas vulgares o comunes, ¿no? Que es como un coliflor, se fisuran, pero son asintomáticas, ¿no? Luego están las verrugas planas, que miren, cuando se juntan, es una barbaridad, ¿no? Son tumoraciones. Esa sería la epidermodisplasia verruciforme, que primero es benigna. Y si se la deja mucho tiempo así sin tratamiento, se vuelve maligna, ¿no? Y aquí están las verrugas, o sea, los condilomas acuminados, que también son una variedad de verrugas. Están en mucosas, en glande, en vulva, etcétera, ¿no? Aquí también vemos un ejemplo de verrugas filiformes, ¿no? Así, finitas, filiformes, que en los ancianos hemos dicho que se encuentran en el cuello, etcétera, pero puede haber a cualquier edad. En cuanto al tratamiento de las verrugas, es mejor la terapéutica local que la general, aunque debemos decir que las verrugas son virales, pero se presentan por falta de vitamina A, ¿ya? Aquellos que no les gusta comer verduras, frutas, niños al menos, tienen esa predisposición de tener verrugas. Entonces, en las verrugas vulgares, que son las más comunes, ¿qué sirve? Hay que tratar de que se achique la raíz, por ejemplo, con ibuprofeno. Se le da unas 5 tabletas, un hito por día antes de electrocoagular. La electrocoagulación es la medida más adecuada para extirpar las verrugas vulgares. Para las verrugas subungulares, o sea, debajo de la uña, primero hay que dar el verruguil tópico y cubrir con tela adhesiva. O sea, se lava bien la mano, mejor si se lava con jabón de lavar ropa, sin perfume. Se jabona bien, se enjuaga, se seca y se pinta con el verruguil tópico. Y ahí, sin gasa, ni algodón, ni curitz, ni nada, se pega tela adhesiva, ahogando a la verruga. Eso por lo menos unos 10 días y recién electrocoagular. ¿Por qué? Porque se afloja la raíz, se ablanda y sale rápidamente y no nos permite dejar mucha cicatriz, ¿no? En los condilomas, topicar con podofilino al 25% cada semana. Entonces la raíz va debilitando, no es tan profunda su raíz de los condilomas acuminados, es una enfermedad intersexual, ¿no es cierto? La enfermedad de las meseras también, si ustedes averiguarán por qué dirán eso. Entonces, podofilino al 25% cada semana hasta que caiga el condilo. Esas, las que hemos hablado, son las verrugas o las lesiones papulares epidérmicas. Ahora vamos a ver las lesiones papulares dérmicas, o sea, más profunditas, ¿no es cierto? Y aquí hay la formación de las pápulas por edema. El ejemplo más claro es la urticaria. Yo les voy a dar un ejemplito más. Ustedes, según los subtítulos que estamos viendo, tienen que sacar esa foto del internet o le sacan una foto a sus familiares que tengan cualquier lesión papular y la transfieren a un papel bond y vamos a ir formando un álbum. Ya les he dicho, como no están viendo pacientes, por lo menos esa investigación haremos para que tengan una referencia práctica, ¿ya? Entonces, entre las pápulas dérmicas por edema
ejemplo, la urticaria, la más común, digamos, en estas pápulas dérmicas, ¿no? ¿Qué es la urticaria? Es una dermatosis que afecta a cualquier persona, a cualquier sexo, ¿no? Masculino o femenino. Comienza con prurito generalizado intenso, con brote de pápulas blanco-opalinas o rojas de diferentes tamaños y formas. Si están en labios, párpados o vulva, en mucosas o semimucosas, se producen grandes deformaciones y puede llegar al edema angioneurótico de Quincke. Aquí tenemos una urticaria, ¿sí? Muchas pápulas juntas, eritematosas. Aquí también está este bebé con una urticaria porque se han formado ya pápulas eritematosas. Y la urticaria también podemos decir que es una complicación de la alergia. La alergia puede darse a cualquier cosa, hasta el esposo se puede tener alergia, ¿no es cierto? Al novio, a la novia, entonces en ese caso obligadamente hay que terminar, hay que dejarlo. Entonces, la alergia, pero se presenta en sectores, es pruriginosa, unas cuantas pápulas, pero su complicación es la urticaria. Y la complicación de la urticaria peor todavía es la eritrodermia, ¿ya? La eritrodermia que más después vamos a ir avanzando. Y la eritrodermia es una coloración eritematosa en toda la piel del organismo, no en algunos sectores nomás. La urticaria entonces es de origen alérgico y el sitio donde hay el choque de la reacción antígeno-anticuerpo, cuando hay alergia hay choque antígeno-anticuerpo, ¿cierto? En la urticaria el choque se produce en el endotelio de los capilares y arteriolas dérmicas, o sea, en su parte interior, que se altera por la acción de los mediadores químicos. ¿Cuáles son los mediadores químicos? Ustedes mejor que yo deben saber, ¿no es cierto? La histamina, la bradiquinina, que permiten el paso del plasma al intersticio de la dermis. O sea, ¿qué hacen? Abren los canales de los vasitos para que salga el plasma hacia la dermis, dando lugar a la roncha edematosa. O sea, los vasos tienen también, ¿no es cierto?, como poros que se cierran y se abren dejando pasar algunas sustancias, por ejemplo, el plasma, los virus, bacterias, salen también y a la vez con la sudoración de la piel pueden salir hacia afuera, ¿no? Los alergenos que pueden producir la urticaria pueden ser exógenos o endógenos. Entre los exógenos tenemos que puede producir urticaria: alimentos, como ser los pescados, los huevos, los mariscos, etcétera, ¿no? Los fármacos, las sulfas, los antibióticos, las aspirinas también pueden producir urticaria. Físicos, mucho sol, mucho frío también pueden producir urticaria. Los endógenos, los alérgenos endógenos, pueden ser focos sépticos, por ejemplo, de las muelas, de las amígdalas, del intestino, del apéndice, etcétera, ¿no? Las disbacteriosis intestinal, cuando hay una infección intestinal, también se puede producir urticaria. La tensión emocional es un factor psíquico ya, ¿no? Estar siempre estresado puede producir una alergia. La urticaria puede ser aguda o crónica, pero una vez controlados los factores causales, o sea, las causas, la afección cura sin dejar secuelas, ni cicatrices, ni nada. Existe dermografismo, ¿no? Pasamos el dedo por la espalda, por el abdomen, por donde sea, y hay el dermografismo, que es la coloración eritematosa lineal por donde ha pasado la uña o el lápiz o con lo que le hagamos, ¿no? Más se presenta en neurodistónicos, en personas muy nerviosas, en hipertiroideos, en diabéticos, etc. La enfermedad del suero
cuando se administra un suero heterólogo. También puede dar urticaria. Bueno, y ya sabiendo eso, ¿qué tratamiento le vamos a hacer en caso de urticaria a una persona? Primero, hacer una buena anamnesis, ¿no es cierto? Averiguar bien qué le ha podido causar la urticaria. Puede haber un tratamiento de la urticaria aguda. ¿Cuál es la urticaria aguda? Que se presenta al instante, cuando se le pone una penicilina, por ejemplo. Entonces, hasta pierde el conocimiento, hay relajación de esfínteres y todo eso de la persona. Cuando es aguda, en forma local, puede administrarse cremas, lociones, baños antipruriginosos. Y en general, por un tratamiento general, una dieta de exclusión, más que todo de lo que sospecha, de lo que ha comido el paciente, hiposódica, porque la sal también aumenta la urticaria, antihistamínicos, corticoides como la betametasona, la dexametasona, y en casos graves, adrenalina al 1% por vía subcutánea, ¿no? En casos graves, de que ya le esté queriendo un edema agudo, o un edema de Quinché, etc. Entonces, adrenalina. El tratamiento de la urticaria crónica. Crónica, ¿qué quiere decir? Que ya está más de un mes esa alergia o esa urticaria. Más cuidadosa la anamnesis para detectar la causa. Porque si eliminamos la causa, se cura la urticaria. Detectar fallas orgánicas, focos sépticos, psiquismo, todo eso. Entonces, hacer el tratamiento con corticoides, con antihistamínicos por vía oral o inyectable, y mantener al paciente sanito. El paciente tiene que aprender a estar sanito utilizando él mismo su medicación con cremas corticoideas, antihistamínicos, etcétera, ¿no? La cosa es que no le den la alergia hasta descubrir a qué es su alergia. Puede ser a focos sépticos, amígdalas, infecciones biliares, etcétera, ¿no? Eso sería en cuanto a la urticaria. Otra patología es la sífilis papulosa por infiltración celular. Este ya no es por edema, ¿no? Ya no sale de los vasos el plasma para formar la roncha. En la sífilis papulosa se presentan las pápulas, más que pápulas en piel, cuando la sífilis ya ha pasado a un periodo secundario, porque la sífilis primaria es con el chancro, el ganglio, en fin, vamos a ver ya en patologías infecciosas todas las clases de sífilis. Ahora estamos viendo pápulas, es por eso que nombramos a la sífilis papulosa. Comienza a los 60 días de aparecida la enfermedad, porque la sífilis primaria, ¿cuánto tiempo dura? Hasta 21 días. Luego se cura el chancro, desaparece el ganglio satélite, pero el treponema pallidum, que es el que produce la sífilis, sigue en la circulación sanguínea. Y si no ha hecho tratamiento el paciente, entonces pasa al periodo secundario. En este periodo es donde a los 60 días comienzan a aparecer las pápulas en la piel. Los treponemas son trasladados por vía hemática. Como va por vía hemática, entonces va atacando a todos los aparatos y sistemas del organismo, ¿no? En piel hay una erupción inicial de máculas. Primero son máculas eritematosas. Las roseolas se llaman, porque son de color rosado eritematoso. Luego aparecen las pápulas, que son de color rojo cobrizo, duros, no pruriginosos, no escuecen, son asintomáticos. En cambio, y con eso podemos diferenciar una alergia o una urticaria también. La urticaria es muy pruriginosa, la alergia también, pero en la sífilis, estas pápulas que parecen ser alergias, como vemos aquí están estas pápulas, no tienen síntomas de prurito.
son de color rojo cobrizo, duros, por todo el cuerpo puede ir, pero más se presenta en tórax anterior. Si ustedes ponen pápulas rojas en tórax anterior, y puede haber también en otros lados, pero más en tórax anterior, y no se produce prurito, y le preguntan también si ha tenido una heridita hace 60 días, etc. Nosotros somos como los policías, todo tenemos que averiguar, ¿no? Para llegar a un buen diagnóstico. Más en tórax anterior, entonces, dorso, flancos, y es muy patognomónico también cuando aparecen en palmas y plantas, ¿no? Las pápulas eritematosas, palmas y plantas, ¿ya? Esa es la sífilis papulosa. ¿Cómo vamos a tratar la sífilis papulosa? ¿Quién me dice un punto le voy a aumentar? Aquí me anoto el nombre. 1, 2, 3. Nadie. Ya. ¿Cómo se tratan las sífilis papulosas? Con penicilina benzatínica 2.400.000 unidades, como cualquier sífilis, ¿no? Solo que en la sífilis primaria se dan 4 ampollas, una vez por semana y una por semana. Se cura la sífilis, pero si deja alguna patología secundaria ya no se cura, ¿ya? Vamos a pasar las pápulas por depósito de sustancias anormales. Por ejemplo, el líquen amiloideo. Son pápulas por depósito de amiloide. ¿Qué es el amiloide? Es una sustancia que deriva de la necrosis de los queratinocitos. ¿Dónde están los queratinocitos? En la capa basal de la epidermis. En sus trabajos de dibujo de la dermis, creo que de nadie he visto un queratinocito. Entonces, estos queratinocitos tienen un cierto tiempo de vida y se necrosan. Y esa sustancia se llama amiloide y se deposita en la piel. Entonces, ¿qué aparece en la piel? Las pápulas hiperqueratóxicas, pruriginosas y persistentes, y son de color amarronado, ¿no? Tenemos un ejemplo aquí del líquen amiloideo. Este es, digamos, el color normal de la piel y este es un poco más amarronado, ¿no? En el tratamiento se debe convencer al paciente de evitar el rascado. Y son muy útiles los corticoides como la betametasona o la dexametasona en tópicos potentes, también la radiación ultravioleta y los rayos PUVA que se hacen en camerinos, ¿no? Una cama solar. Ahí se puede tratar el líquen amiloideo. Otra patología cuya lesión elemental es la pápula son los pruritos. Prurito, ¿qué quiere decir? Escozor, ¿no es cierto? Y este escozor, esta sensación, conduce al rascado, ¿no? A quien, si les cuesta algo, se rasca, induce al rascado. El mayor número de receptores del prurito se encuentra en una red nerviosa plexiforme en la dermis papilar. Nosotros sabemos que en la dermis hay plexos nerviosos, plexos arteriales, venosos, etc. El prurito es cuando se alteran los receptores en la red nerviosa plexiforme en la dermis papilar. Pueden ser, el prurito puede ser generalizado y localizado. Los generalizados son alérgicos por alimentos, pescados, mariscos, huevos, comidas guardadas, etc. Y a fármacos, generalmente las sulfas, los antibióticos que pueden producir el prurito, ¿no? Luego están las infestaciones por parasitosis intestinal. Por ejemplo, las amebiasis, las teniasis, etc., los parásitos intestinales
producen prurito a distancia, ¿no? La rotura de un quiste hidatídico también puede producir prurito. No se nos tiene que ir. Si vemos escozor en la piel, aunque no hayan pápulas, pero siempre va a haber pápulas escasas, nosotros tenemos que pensar en todas esas situaciones, ¿no? Más si el paciente es mayor. Muchas veces se ha descubierto en dermatología la rotura de un quiste hidatídico, porque las pápulas escozor y no había dónde. Entonces se hace investigación con el cirujano, tomografías, etcétera, y se ve que el quiste hidatídico se ha roto y ha producido el prurito intenso. También hay factores hematógenos, por ejemplo, los linfomas, que pueden producir prurito. En los diabéticos, cuando su azúcar está alta, no controlan bien, entonces el prurito es en toda la piel, ¿no? Incluso le piden a su pareja que les rasque cada día, porque no hay pápulas, hay una que otrita, pero tiene pápulas. De origen hepático, la ictericia. La ictericia puede llegar hasta producir una urticaria cuando está elevada la bilis en sangre. Por eso, si se sospecha de eso también, se tiene que hacer un análisis de sangre pidiendo bilirrubina directa, bilirrubina indirecta y total, ¿no? Retención de sales biliares. Hay mucha gente que consume muy salado. Le gusta, está bien ya su comida y se sigue aumentando más a las papas fritas saladas, conduce al prurito, ¿no? Sin motivo, según el paciente, pero ya sabemos el motivo. Esos son los pruritos generalizados, digamos. Los localizados son más fáciles de descubrir, por eso son localizados, ¿no? Por ejemplo, en el cuero cabelludo, la pitiriasis, o sea, los hongos en el cuero cabelludo, la pediculosis, los piojos, etcétera, hacen que haya prurito. En los genitales, algunas infecciones, maceraciones, las micosis, los parásitos, la diabetes y otras tantas cosas que pueden producir un prurito, ¿no? Y a la vez pápulas y rascado. Los prurigos es otro grupo de patologías, ¿no? Los prurigos. Estos prurigos producen o son dermatosis pruriginosas localizadas o generalizadas, con erupción de pápulas o liquenificación. La liquenificación ya se produce por un intenso rascado, ¿no? Son afecciones alérgicas cuyo punto de choque es la dermis papilar. Ya no es el endotelio de los vasos como la urticaria, ¿no es cierto? Aquí ya el choque antígeno-anticuerpo es la dermis papilar. Estos prurigos se clasifican en prurigos agudos y subagudos y prurigos crónicos, ¿ya? Vamos a hablar primero de los prurigos agudos y subagudos. Entre estos está el prurigo simple agudo del niño o estrófulo, ¿no? Aparecen pápulas en los niños por causa alérgica y se generaliza a todo el cuerpo. Y es un prurigo al instante. Por ejemplo, cuando come algo guardado o cuando come cosas alérgicas, las cosas alérgicas generalmente son los huevos, los mariscos, los pescados, ¿no? Cuando no son frescos. En nuestro Potosí nunca vamos a comer un pescado fresquito porque siempre tarda hasta 24 horas en llegar, hasta comprar, hasta preparar, imagínense, ¿no? Luego está el prurigo simple agudo del adulto. Este ya se presenta en personas mayores, también por causa alérgica. El prurigo estival, más frecuente en mujeres adultas, y se presenta el estival en verano. Por la calor se exacerba este choque antígeno-anticuerpo y se produce el prurigo estival. Estos prurigos
están ya en la persona predispuesta. Todos tenemos esa predisposición, pero unos en más porcentaje que otros, ¿no? Luego está el prurigo del invierno. Esto es en otoño o en invierno, que se produce cada año. Digamos, cuando aparece el invierno, le aparecen las pápulas por el rascado, se convierte también en pápulas y en costras. El prurigo gravídico, cuando la mujer está embarazada, aparece del 3.º a 4.º mes de embarazo. Y esto es muy molestoso porque hasta el 9.º mes, ¿cuánto falta? Del 5 meses por lo menos, que está todo el tiempo con su prurigo. Claro, se le da un antihistamínico local, baños antihistamínicos y todo eso, pero está molesto, ¿no? La mujer embarazada con su prurigo más, entonces es de pedirle mucha paciencia y hacer un tratamiento bueno local para que desaparezcan estas pápulas en ciertas maneras y se quite el prurito, eso es lo más importante. Luego está el prurigo apodémico. Este apodémico se encuentra en los miembros superiores y en los miembros inferiores. Es raro, ¿no es cierto?, que aparezcan pápulas solo en miembros superiores y del cuerpo nada, ni la cabeza ni el cuero cabelludo. Eso nos lleva a pensar que es un prurigo apodémico. Luego están los prurigos crónicos. Estos prurigos son de larga evolución, por eso son crónicos, con tendencia a la liquenificación. Tiene varias variantes y son el eczema prurigo de Besnier, que tiene una evolución del eczema atópico. Hay niños, generalmente es en niños, miren esta atopía, tiene atopía este niño, su carita coloradita, pruriginosa, etc. Entonces, su complicación sería el eczema prurigo de Besnier. Ahí aparecen las pápulas, es más coloradito, es más pruriginoso, ¿no? El prurigo de hebra. El prurigo de hebra, que aparece en extremidades y va hasta la ingle. Es muy pruriginoso, son pápulas costrosas, ¿por qué? Por el rascado, ¿no? Si no, no hubiera costra. El prurigo vulgar crónico, ese es el más común. Se ve en adultos alérgicos. Aunque ustedes no crean, hay mucha gente adulta alérgica. Ya saben dominar su alergia. Están en un colectivo, por ejemplo, y les viene su ataque. Se quiere cerrar la glotis y aparecen las pápulas. Entonces el paciente ya sabe y anda con su dexametasona o betametasona en ampolla y aprende hasta a pincharse cuando hay esos ataques, ¿no? El prurigo simple crónico, sin circunscripto. El prurigo nodular de Hide. El prurigo leucodérmico, vitiligoide, más en zona anal y genital. Ese es el leucodérmico. Leuco, ¿qué quiere decir leuco? Blanquecino, ¿no es cierto? Semeja a un vitiligo, pero no es vitiligo, es un prurigo. ¿Por qué se diferencia? Porque tiene pápulas. Si no, no fuese prurigo, ¿no es cierto? El prurito linfedémico o prurigo senil. Este también es por el adelgazamiento de la piel, por mucha irradiación solar que tiene la persona, que le aparece este tipo de prurigo. Bueno, ya hemos visto entonces las pápulas epidérmicas, las pápulas dérmicas. Ahora las pápulas mixtas, o sea, dermoepidérmicas. Y entre estas está el líquen plano. El líquen plano que tiene también la formación de pápulas en piel, en mucosas, y son muy pruriginosas. En mucosa, en piel, imagínense, se produce rápidamente una liquenificación. Si nosotros vemos esto, ¿qué decimos? Uy, es un líquen, pero el líquen no se forma así por así.
tiene que haber un roce, un raspado, rascado, etc., ¿no? Entonces, ¿de qué? Y si vemos las lesiones alimentarias que son pápulas, ¿no? Son pápulas, entonces es un líquen plano. Y está en mucosa también, ¿no? Es un líquen plano. Más que todo aquí se forma por las prótesis dentales, por mucho roce. Y una patología muy común es el acné y la seborrea. A veces el acné se debe a la seborrea que baja del cuero cabelludo. Y otras veces es por el incremento de tamaño de las glándulas sebáceas. Entonces, en la adolescencia ya comienza el acné. A partir de los 8 años se puede formar el acné. Y si uno no lo molesta, no lo toquetea, no se aprieta las pápulas, etc., entonces pasa desapercibido y la persona pasa sin acné. Pero el adolescente es como un burro con arete, ¿no ve? Entonces para frente al espejo, se va pellizcando y pellizcando hasta que salta al espejo y se siente feliz. Entonces la mano siempre es sucia y va contaminando toda esa área y se infectan las pápulas. Entonces, la hiperactividad de las glándulas sebáceas es la seborrea. El acné se clasifica en 4 grupos. Con números romanos se los numera. Siempre comenzamos por el grado 1, que no es inflamatorio y solo presenta comedones, que al principio son amarillos y al estar en contacto con el medio ambiente, que siempre hay polvo, suciedad, etc., se vuelven negruzcos, o sea, los comedones, ¿no? Este tipo de acné todo el mundo lo tiene. El que tiene piel delgada, el que tiene piel gruesa, grasa, seca, cualquiera, tiene su acné grado 1, o sea, los comedones. Y esto aparece con la adolescencia cuando la glándula sebácea se hiperactiva, ¿no? Crece al doble la glándula sebácea por las hormonas. Entonces viene el grado 1. Y ahí debía pasar, pero sin embargo el adolescente come comidas grasas, chatarras, etcétera, sotoquetea frente al espejo y en fin, entonces hace que aparezca el acné grado 2. Y el acné grado 2 ya es inflamatorio, presenta pápulas pustulosas, ya con pus infectadas. ¿Qué bacterias actúan en el acné grado 2? Gram negativas, el Corynebacterium acnes y el propio Nebacterium acnes, ¿ya? Esas 2 bacterias son gram negativas. Entonces, ¿la penicilina le hará algo? Agua de mote, ¿no es cierto? Las ampicilinas y todos los derivados de las penicilinas no sirven para el acné, porque la pus que tiene este acné está formado por bacterias gram negativas. Entonces, ¿cuál será la medicación correcta? La tetraciclina es la que mejor actúa al empezar el acné grado 2. Cuando primera vez hace el tratamiento es una belleza, entonces se le empieza bien y se cura muy bonito. La tetraciclina, 500 miligramos, un comprimido cada 8 horas. Podemos darle 25 comprimidos para una semana. Y con eso, chau pus. Aparte, habría que darle un jaboncito de azufre glicerinado para que no le reseque la piel. Y 2 veces por día que se jabone y poner un exfoliante y un antiséptico, por ejemplo, el peróxido de benzoilo. Como primera vez ese tratamiento es excelente, hace que desaparezcan todas las lesiones de acné y se cura el paciente. Y otra cosa muy importante desde este grado de acné es la dieta, no ingerir grasas, fritos, olvídense del aceite cuando tienen acné. Por ejemplo, pollo broster, papa frita, hamburguesas, salchipapas, huevos en aceite, asados con aceite, no tiene que consumir la persona que tiene acné grado 2. Bueno,
Y más bien tiene que tomar mucho líquido, agua o jugo de frutas, por ejemplo, limonadas, naranjadas, la fruta que quiera. Si se complica este grado 2 de acné y las pápulas ya pasan a ser más grandes, viene el acné grado 3, que presenta ya tubérculos, nódulos, abscesos, los forúnculos, esos grandotes, ¿no? Llenos de pus. Aquí, ¿qué bacterias están? Están el Corynebacterium acnes, el propio Nebacterium acnes, los streptococos y los estafilococos. 4 clases de bacterias, ¿no? Aquí sí puede funcionar al 50% las penicilinas, sus derivados, pero aparte la tetraciclina. Si no, hacemos todo a medias. El jabón de azufre, curación, si es forúnculo, pinchacitos para sacar la pus, limpiezas cosmiátricas para el acné. Este avanza del rostro hasta el tronco, digamos, ¿no? Si el paciente, hay pacientes tan descuidados que se dejan nomás, ellos mismos se aprietan, empeoran, infectan más, etc. Pasa al grado 4. El grado 4 ya son llenos de tubérculos, nódulos, abscesos y quistes de grasa, pero que va por todo el cuerpo. Si vemos un paciente con grado 4, hay que internarlo, ya no puede hacer un tratamiento ambulatorio, ¿no? Aparte de la penicilina, la tetraciclina, el jabón, el peróxido o lociones con clindamicina, con eritromicina, como el Clindarné, el Juverné, hay tantas medicaciones, ¿no es cierto? De aplicarle hay que hacerle curaciones, hay que drenar la pus de todos, ¿no? Y hacerle vendajes hasta que se domine. Aquí también, más importante todavía, la dieta, ¿ya? Otra patología, la rosácea, que es una dermatosis crónica más frecuente en mujeres de 30 a 50 años por una angioneurosis desencadenada por estímulos emocionales hiperemotivos y ansiosos y también alimentarios, ¿no? La rosácea es incurable, pero se la puede dominar, o sea, para que no aparezca, ¿no? Primero aparecen eritemas, viene por episodios, eritema o eritrosis, congestión centrofacial, como ven en las fotos. Luego aparecen las telangiectasias, que son puntos eritematosos, dilataciones vasculares numerosas. Luego están las papulopustulosas, ya aparece la pus, eritemas, pero se diferencia del acné porque no tienen comedores, ¿no? Hipertrófica, el ginofima, más en el sexo masculino, y también puede haber combinación de ambas partes, ¿ya? Ahí vemos fotos con rinofima. O sea, el rinofima ya es una complicación de la rosácea, ¿no? Pueden haber también conjuntivitis, como ven en la foto, blefaritis, queratitis, iritis. Se ataca más cuando ya la rosácea ha rebasado el rostro, va a la vista, a los ojos. Tratamiento, profilaxis. ¿Cómo es la profilaxis? Con una buena dieta sin grasas, igual que para el acné, ¿no es cierto? Pero aquí también hay que evitar picantes. ¿Por qué? Porque dilatan los vasos los picantes y hace que la rosácea se manifieste más. Los quemantes o calientes, ¿no? Desayuno tibio, almuerzo tibio, todo tibio o frío. El alcohol, ¿no? El alcohol y las grasas. El tabaco también es como si consumiera grasa. El sol, no tiene que exponerse al sol y tiene que estar tranquilos. La peor causa para la rosácea es el estrés. No se sabe la causa, ¿no? Pero el 90% de los pacientes tienen rosácea por estrés. Deben ir al banco, les asaltan. Hay personas lábiles y otros fuertes. Unos de una cosita y ya están con rosácea. Otros les pasa todo y nunca les viene rosácea, ¿no? Depende de cada uno.
El tratamiento local con descongestivos, por ejemplo, agua de malva, agua de manzanilla, cremas con borato, etcétera, o sea, descongestivos. También se tienen que usar antibióticos como la tetraciclina o la eritromicina. Un comprimido cada 8 horas, igual que en el acné, ¿no es cierto? ¿Por qué la tetraciclina? Aquí no hay el corinebacterio, pero es vasoconstrictor también es la tetraciclina. Por eso se usa en la rosácea. La eritromicina igual. Y también cremas con descongestivos, luego con algún toque de antibiótico. El Mixgel, por ejemplo, es un antibiótico con muy poquito corticoide para que el enrojecimiento que tenga la persona sea más rápido. Y la base de esas cremas podría ser el metronidazol. El molusco contagioso, otra patología. Parecen ser verrugas, pero sin embargo son moluscos. Es una patología viral también, que se produce por el poxvirus. ¿Ya? El poxvirus está dentro de estas lesiones papulares. Se multiplican tanto que en cada granito pareciera que sacáramos un gusanito, ¿no? Un gusanito. Entonces, ahí están vivos y creciendo. Por lo tanto, primero hay que darles muerte. Los virus, como en toda patología viral, tienen su tiempo de vida, como el ser humano, 80 años, digamos, un promedio, ¿no? En cambio, los virus de la gripe, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura? 3, y muere de viejo. En el herpes, 15 días. El poxvirus tiene 10 días de vida. El coronavirus, ¿cuántos días? 28 días, muere de viejo. Pero se sigue multiplicando a veces, entonces eso tenemos que evitar, ¿no? Para tratar un virus nunca vamos a matar al virus, simplemente vamos a evitar su réplica, ¿no? Y al evitar su réplica dura ese tiempo y se acabó. A veces mata, como el coronavirus. Este poxvirus, si no hacemos tratamiento, se va multiplicando y también se ha visto alguna vez muerte, porque se ha llenado tanto el cuerpo que ya no lo ha podido resistir. Entonces, lesiones papulares, blanquecinas, umbilicadas, tenemos que ver con lupa, umbilicadas, a veces pruriginosas, a veces asintomáticas. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Un salicilato, por ejemplo, el Ifasán, loción, 10 noches. ¿Para qué? Para evitar la réplica. Y hay que sacar, extirpar, pinchando cada granito con una agujita y sacar el gusano. Con eso curamos el molusco contagioso. Aparte, este molusco contagioso se presenta por bajas defensas. Si no, no se contagiaría. Los que están con bajas defensas se contagian. Por último, el grupo 4, que son las pápulas foliculares. Y entre estas, el ejemplo más fidedigno es la queratosis folicular, o piel de gallina, se llama, ¿no es cierto? Que en los brazos, en el rostro, en las caras laterales, y luego va avanzando a los muslos, etc. Generalmente es por falta de vitamina A. Los niños en especial que no quieren comer verduras ni frutas, solo chatarra. Entonces, a ver si ya se empieza a aparecer la hiperkeratosis. Aquí el porito de la piel está volcado como hocico. Y el color blanquecino que se ve como mochito, no es mocho, ¿no? Es la grasa natural que tenemos que se va saliendo. Entonces, es una hiperkeratosis folicular con pequeñas pápulas duras de pocos milímetros de diámetro, acuminadas de forma cónica, incrustadas en los folículos, ¿no? Hay atrofia de glándulas sebáceas. ¿Sí? Allá. No, es estito nada más.
Hay descamación, a la palpación, aspereza, piel de gallina. Las queratosis foliculares pueden ser congénita, puberal, carencial o por reacción sexual. Tratamiento: baños frecuentes con jabones grasos, pomadas, queratolíticos, vitamina A por vía oral, rayos ultravioleta. Eso nada más. Hasta aquí el examen, alumnos. Y se guían en el texto, por favor, ¿ya? Entonces nos vemos el próximo viernes ya para avanzar vesículas. Hasta luego, alumnos, que les vaya bien en el examen. La hora del examen, que sea por favor a las 12 el grupo A y a la 1 el grupo B. Hasta luego. Doctora, Gracias, doctora. Doctora, el lugar. el lugar. En la Ciudadela. Gracias, doctora. ¿Ya? Gracias. 12 el grupo A, 1 el grupo B. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.